Tengo dos invitados ya en línea, perfecto. Bueno, primero le vamos a dar la bienvenida al coach. Esto es como para que sepan entrar. ¿Cuál de los dos voy a saludar primero? Así que ahora vamos a contar qué es lo que vamos a hacer con ellos. Así que le doy la bienvenida al coach Daniel Jaule. Hola Dani, ¿cómo va eso? Javier Juárez te saluda, ¿cómo estás? A ver, no te escucho, Dani, así que tranquilo, no tengas problema. Ahí lo vamos a ver qué pasa. A ver si estás muteado o qué. Pero no. Ahí, A ver ahora. ¿Ahora sí? ahora sí. Ahora sí, estamos perfectos y te veo impecable, Dani. ¿Cómo va eso? Bien, bien, muy bien, bien. Un gusto estar con vos. Bueno, ahora en otras condiciones, porque ya hemos hecho algo acá en la plataforma, hablando un poquito de Euroliga. No me acuerdo qué partido de Euroliga hicimos, pero has estado acompañándome en alguna de las transmisiones de Euroliga, que esperamos tener esta nueva temporada aquí en Ucuplay, así que gracias por tomarte el tiempo, Dani, como siempre muy predispuesto y para acompañarnos aquí. Y al otro que le doy la bienvenida es a un colaborador permanente de este espacio Nuestra Pase, que es nuestro amigo, el licenciado estaba por decir en economía, ya la segunda vez que casi digo el licenciado en economía me va a matar porque le voy a pedir soluciones para mi bolsillo. El licenciado en psicología Gustavo Mena. Hola Gus, ¿cómo va? Hola, Javi, no, ojalá Dios quizás, quiera, ¿no? Dios no, quiera. está bueno, ¿no? Bueno. Y hola, Daniel, un gusto compartir este espacio con él, la verdad que alguien que conozco, que sigo, que me ha tocado por eso enfrentar, y un tipo muy inteligente con planteos tremendos, y yo como amante del básquet, más allá de mi rol a veces de psicólogo de los equipos, sé que son siempre huesos duros de roer, así que un placer. Bueno, los convoqué a ambos ¿por qué? Porque es muy habitual esta cuestión de decir, bueno, vamos a analizar un poco, en este caso, qué es lo que nos dejó la última AmeriCup del seleccionado argentino. Pero me parece que ya a esta altura del básquetbol hay que analizar no solamente aquello que uno ve en cuanto a resultado, desarrollo del juego, ideas basquetbolísticas y demás, sino también a cuestiones que tienen que ver con lenguaje corporal, frustraciones. Bueno, hay un montón de cosas que Gustavo también maneja y que les hemos hablado constantemente aquí en Estrapase, así que por eso me parecía bien tener a un entrenador muy conocido dentro de nuestro ambiente como Daniel, y obviamente a Gustavo, que es quien nos acompaña habitualmente para hablar un poco de psicología dentro del básquetbol. Como primera pregunta, le pregunto a los dos y arranco por Daniel, ¿qué es lo que te dejó así como dos o tres titulares o dos o tres cuestiones salientes, Dani, que nos podés mencionar que hayas visto de todo este proceso de Argentina? Y obviamente nos vamos a remitir un poquito más a la AmeriCup, pero bueno, el seleccionado argentino también jugó en la previa varios partidos amistosos y me parece que hemos visto dos caras de las cuales vamos a profundizar después. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que te dejó a vos? Sí, me parece que estamos frente a un equipo que está persiguiendo un objetivo, ¿no? El objetivo es tratar de darle jugadores, diríamos, a aquella base que hoy está en Europa y que no puede jugar. Todos estamos preocupados porque a ver quién iba a jugar en la selección argentina después de no haber ido al Mundial, de no haber ido a la Olimpiada y demás. Y me parece que a través de este objetivo se logró una tarea que para mí es cumplida. Yo creo que los jugadores más jóvenes o los jugadores que estuvieron en la liga y que por primera vez están en la selección eh, tenían un periodo de adaptación. Me parece que la gira por Europa les vino bien. Y en este torneo, que a lo mejor no se le daba tanta importancia, porque no clasificaba para nada, terminó por lograr esto, ¿no? De que este equipo con los refuerzos, diríamos, que están en Europa, caso, bueno, todos los conocemos, la Provítola, este, DEC, todos los chicos que están en Europa, pueden conformar un equipo inclusive largo, que nosotros estamos preocupados por eso. Gus, ¿a vos qué te dejó esta AmeriCup? Mira, desde mi análisis coincido con Daniel el tema de que había un objetivo claro, que creo que se cumplió.
esto de alargar el roster o la cantidad de jugadores seleccionables, creo que esto se cumplió. Después vi también desde algunas cuestiones actitudinales pasos adelante en la selección, ¿no? José Vildosa hizo como ese traspaso de lo que hacía en Boca en la selección, siendo lo puntual. Y después también esto de que hay una conformación, hay algo, lo dejo para más adelante, pero como que también apareció una especie de nuevo grupo, ¿no? En esto que siempre distinguimos grupo y equipo, bueno, como que puede y bueno, puede responder en este nivel. Después, cuánto más, cuánto menos, bueno, es otra cuestión, ¿no? Pero creo que son los 3 puntos a destacar, ¿no? Yo me fui anotando también en la previa algunas cuestiones que voy a lanzar en formato pregunta. Después nos vamos a ir metiendo un poquito más también en el juego, que está bueno analizarlo. Pero lo que primero le quería preguntar a ustedes, Dani desde un punto de vista quizá un poco más técnico y táctico, y Agus desde un punto de vista más quizá actitudinal, es si el grupo en definitiva le terminó comprando la idea a Pablo Prigioni y que se entienda. Es decir, mi percepción es que este grupo ya está total y completamente codo a codo con el cuerpo técnico. Que quizá había alguna duda en la previa, porque bueno, porque obviamente que a veces consolidar una idea basquetbolística cuesta y lleva mucho tiempo, y obviamente que para un seleccionado es mucho más compleja la idea que para un equipo que de repente juega una liga nacional o una liga en cualquier otra parte del mundo. Pero mi percepción es esa, no sé qué opinan sobre ese tema, y arranque cualquiera de los dos, acá se pueden pisar, no pasa nada. Inclusive en el torneo, Argentina cambió la forma de jugar. Es decir, la idea de Prigioni inicial, llamémosle, era, por ejemplo, no sé, por darte un ejemplo simple, cualquier tiro de 3 puntos que a la carrera o lo que sea, lo tomaban. Y en el transcurso del torneo, creo que fue acomodando los tantos, y la selección argentina se terminó pareciendo en el juego colectivo a lo que jugamos nosotros. Nosotros tenemos una esencia de muchos años y demás, que lógicamente uno tiene que ayornarse con el juego que ahora se juega en el mundo o en Europa. Creo que el juego de las ventajas hoy es fundamental y los niveles de ejecución tienen que ser absolutamente altos. Entonces, pero no quita que cada equipo tenga su esencia. Me parece que el punto cúlmine de Argentina fue en la semifinal con Canadá, que es lo más parecido a lo que hemos jugado, diríamos, de la generación dorada para acá. Este es otro ámbito, son otros años, son otros jugadores, pero ese punto inicial del juego organizado, del extra pass, del juego de conjunto, de no depender solamente de un jugador, creo que es el sello que tenemos nosotros en el básquetbol argentino. ¿Gus? Sí, me agrego algo a lo de Daniel, coincido totalmente. Creo que como que amalgamaron una nueva idea. Yo creo que parieron, digamos, valga la imagen, ¿no? Una idea en donde el entrenador pudo sentirse cómodo en algunas cosas con estos jugadores, y los jugadores, sobre todo el quiebre aparece después del partido con Dominicana, hay como un quiebre actitudinal también, en donde parece que ahí se genera la verdadera, bueno, se compraron la idea mutua, ¿no? El entrenador quizás se dio alguna cosa o modificó algo, y el equipo también compró más o jugó más la idea del entrenador. Todo esto creo que también hace algo que es muy valioso, y yo creo que Daniel va a coincidir, que es fruto del tiempo de trabajo. O sea, no es lo mismo estar 2 días y jugar que estas concentraciones largas en donde, bueno, vas jugando, vas probando, vas transmitiendo también conceptos y vas viendo también cuánto ese concepto prende o no prende y qué resultados da. Entonces me parece que ahí hay algo, no sé si Daniel coincidís, pero que esto de que en el conocimiento del jugador, más la idea que trae el entrenador, también se forja algo nuevo, algo más bien mixto, que es lo que termina generando
un buen resultado, sobre todo un buen rendimiento, ¿no? Después el resultado a veces es una pelota dentro, una pelota sale, pero me parece que va por ahí. El trabajo me parece que fue clave, ese tiempo fue clave. No, inclusive podemos agregar algo. Cuando la selección hizo la gira por Europa, creo que se trajo más problemas que virtudes, ya me more, ¿no? Porque en ese pequeño, en esos pequeños amistosos que tuvo, tenía problemas en el 1 contra 1, en el juego ofensivo no era tan dúctil, el juego aéreo no estaba tan bien, pero bueno, es lo que decía Gustavo recién, ¿no? El hecho de estar juntos, de poder desarrollar una idea, de entrenar, de conocerse y ese tipo de cuestiones, hizo que, bueno, lleguen al torneo y hagan lo que tenían que hacer, ¿no? Fundamentalmente, no lo que tenían que hacer, sino la idea que tenían para este grupo. ¿Y, y cómo vieron? Para mí ha sido quizá el punto más saliente de este paso de Argentina por la AmeriCup, sobre todo pensando a futuro, el tema jerarquización de roles. Porque mi percepción es que es un equipo que tiene los roles muy definidos. Después, el equipo puede ganar o perder, se puede equivocar dentro de la cancha o no. Lo que sí he visto es los roles muy definidos, y no he visto a ningún jugador, y voy a ser poco coloquial, si se quiere, en esto, haciendo una pavada. He visto los roles justos, es decir, sabemos cuál. A ver, me parece que hay tipos que sabemos cuáles son los que de repente le dan una inyección anímica al equipo, cuáles son los anotadores, cuáles son los líderes dentro de la cancha, cuáles son los jugadores que tienen su rol definido, bien, que son que se ponen el overall. Me parece que en eso también hay cierta ganancia, sobre todo pensando a futuro. Sí, para mí hay tres puntuales que no pueden faltar nunca, que en este caso son Corbalán, Fernández y Cáfaro. Inclusive en el hecho de Fernández y de Cáfaro, siempre decíamos de no tener talla en los grandes y demás, y bueno, ahora lo hemos conseguido, pero hay una triangulación cuando están en cancha que es la que mejor funciona, que es el caso de Vildosa, Corbalán y Brusino, ¿no? Fundamentalmente en la media cancha. Me parece que también un poco nos sorprendió que en algunos momentos, bueno, yo siempre tomo el partido contra Canadá, que hay que ponerlo en un cuadrito. Pero bueno, inclusive el caso de Baulé, de Negrete, que es la primera experiencia que tenía y demás, se fueron insertando, diríamos, en esos tres puntuales, que hizo que después, bueno, la selección tenga mayor recambio en un torneo que hay que definir lo que en Europa, por ejemplo, ahora se está jugando el mismo torneo, pero descansan más. Es decir, el cansancio acá fue un rival tremendo para las piernas, para la forma de jugar y todo, porque a veces uno quiere o pretende que el jugador juegue de determinada manera, de lo actitudinal, y realmente por el cansancio no puede. Creo que es lo que pasó a Argentina y a Brasil en el último juego, ¿no? Pero me parece que a partir de eso fue el crecimiento de este grupo. Sí, yo creo que, a ver, el tema de los roles, creo que también es fruto del trabajo también, fruto del tiempo, y sí aparece, ¿no? Esto que decía, por ejemplo, en el puesto de base, ya Vildosa fue el de Boca, después de un tiempito Pepe agarró y fue él. Juani dio otra cosa, entonces es como que había como dos bases, uno más explosivo, uno más director de juego, y esto también, ¿no? Corbalán fue un tractor, los jugadores altos, es decir, sí, se vio muy clarito, ¿no? A quién se iba a buscar, digamos, por ahí yo creo que después de un par de partidos uno veía el juego y más o menos sabía quién le iba a tirar, quién iba a hacer determinadas cosas, ¿no? Y creo, y ahí destaco algo que creo que con una personalidad muy particular, muy tranquila, muy de tierra adentro, lo de Brusino liderando desde un montón de lugares al servicio del equipo, ¿no? Siendo por ahí de los más grandes, pero los que más recorrido en la selección tenía, creo que también desde ese ejemplo fue liderando y
y llevando al equipo también a un paso más, porque no sé, jamás lo había visto tan prendido en un montón de aspectos cuando uno lo tiene visto como un anotador. Sí, me parece que es de esa clase de jugadores que hace un montón de cosas que no aparecen en planilla. Bien, Ujú. y que sobre todo defensivamente, sin pelota, al seleccionado argentino le brinda un montón de cosas que no sé cuántos jugadores le brindan a otros equipos. En ese sentido, sí, estoy muy de acuerdo y me parece que el torneo de Nico Brusino, no voy a decir que fue de consolidación, porque Nico es un jugador probado a nivel internacional, ¿no? Ya ha sido campeón de AmeriCup, subcampeón del mundo. No estamos hablando de alguien que tiene un par de partidos en la selección, pero sí me parece que ha abierto la puerta para que mucha gente descubra otro jugador, que de repente rinde más o que le brinda un montón de soluciones al seleccionado que no son solamente el tiro de 3 puntos o meterla. Sí, sí, por eso Sí, digo, sí, lógicamente. destaco eso, ¿no? De poder en esta generalización de roles encontrar un liderazgo en un lugar donde, bueno, también creo que tiene que haber sido inspirador para otros, ¿no? ¿Les gustó cómo jugó el equipo? Yo creo que fue de menor a mayor. Eh, no sé si estuviéramos analizando esto mismo y de esta manera si el triple de Alvarado hubiera entrado. Esa es mi gran pregunta, ¿no? Porque estamos analizando a partir de una selección ganadora, diríamos, que antes del partido final juega un partido de excelencia. Y si aquí el triple de contra Puerto Rico de Alvarado hubiera entrado, si pudiéramos estar hablando de la misma manera, ¿no? Es más, O de Dani, los mismos te digo otra gustos. cosa. Si Brusino no metía la última con Colombia, si no me equivoco, el cuarto de final era con Canadá. Claro. Y no sé siquiera si llegábamos a semifinales, ¿no? Digo, era una situación Porque hasta quizá peor. claro, estamos analizando ahí con un detalle muy fino, diríamos. Estamos hablando de dos pelotas, del torneo en el juego de dos pelotas. Quizá no estaríamos hablando de esto, quizá el grupo no hubiera reaccionado de esa manera, quizá hay muchos quizás de esas dos pelotas, ¿no? Bueno, también hay que decir a la inversa que Argentina no sale campeón de la AmeriCup por 3 posiciones, ¿no? Claro, claro, exacto. Sí, sí, Tenemos para un lado y para el exacto. otro. Claro, pero bueno, cuando uno pierde ahí realmente se ve de qué está hecho los jugadores. No sé cuál hubiera sido la reacción a partir de no llegar a un objetivo importante, ¿no? Pero bueno, para mí fue de menor a mayor, fue cambiando con el transcurso de los partidos, inclusive defensivamente fue haciendo diferentes cosas y al juego final llegan los dos empiezan haciendo lo mismo que venían haciendo en la parte defensiva y ofensiva, y a Argentina le costó mucho tratar de repetir lo que venía haciendo. Fundamentalmente, yo nombro mucho a Canadá porque dio placer ver ese partido. Yo sé que es difícil jugar a ese nivel, pero es lo que como entrenador todos pretendemos que los equipos nuestros jueguen de esa manera. Ujú. Y le repregunto a Daniel, a veces pasa, seguramente habrá pasado, después de un concierto pleno basquetbolístico contra Canadá, al día siguiente a veces baja también, no solamente lo físico, sino lo sentí en el día a día, no sé si te ha pasado, seguramente que sí, como que el equipo Sí, también baja el nivel de concentración, de actitud, de motivación. sí, quizá el partido de Canadá le dio mucha confianza al equipo. Y ahí Brasil, desde su cabeza, de su mente, de sus jugadores que tienen más experiencia, me parece que Brasil sí empezó a jugar la final que quería jugar, aunque fue un partido chato, malo, pero por muy poquitos detalles terminó ganando el juego. Y Argentina se encontró que no era la misma del día anterior y contra eso no pudo jugar. O sea, lo mismo que no pudo hacer porque lo que le salía fácil el día anterior, el día del juego contra Brasil, no le salía. No Entonces salía ahí estuvo, me nada. parece, un aspecto mental fundamental. Bueno, acá también me acota Michael Scott que dentro de los y sí, dentro de lo que los norteamericanos llaman el what if, también podría haber ganado el partido frente a Dominicana.
y quizás frente a Colombia salía con otro grado de relajación, ¿no? Digamos, ya con Sí, con la aparte clasificación hablar consumada, con un montón de cuestiones y con otro ánimo, ganarle a un equipo que es superior a vos o que en la previa se presume que es superior a vos. Eh, No, aparte sin querer nosotros nos nombran, no sé, Colombia, Ecuador, y automáticamente tu cabeza se relaja porque se ha ganado toda la vida y dice, ¿cómo puede ser que Colombia hoy, antes yo creo que todos lo recordamos, en toda Latinoamérica, salvo a Brasil y Venezuela, a todos los otros le ganábamos con un equipo B, con un equipo C, con cualquiera que se juntaba en Argentina como equipo, ganaban. Y eso cambió y ya no es igual. Y los equipos de menor valía hoy ya juegan diferente, ya tienen jugadores que juegan en el exterior. Y bueno, las cosas van cambiando, ¿no? sí, y también acá me acotan como uno quizás está inconscientemente, y esto me parece más tarea para Gustavo, como muchas veces los escenarios positivos se eliminan, se borran de la mente, y uno es como que automáticamente va a pensarlos casi que por exclusividad los escenarios negativos. Los positivos pareciera como que es como que los olvidamos, los sacamos de la cabeza. Sí, la cabeza, la mente suele muchas veces prepararse más para lo negativo que lo positivo, y por eso hay que educarla, hay que trabajarla. También creo que cuando tenés rivales en donde, coincido con Daniel, ¿no? Que jugás, no sé si, bueno, Colombia, y la Colombia de 10 años atrás le ganábamos caminando, hoy ya no, pero supongamos que esto juega en nuestro inconsciente, y cuando el partido empieza a hacerse cerrado, también empieza a decaer la confianza del que aparentemente es superior. Entonces dice, ¿cómo no les gano a esto? ¿Cómo no les gano? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y empieza a decaer la confianza, los entrenadores se vuelven locos, rompen tabla, hacen un montón de cosas, a ver si reaccionan los muchachos y a veces no reaccionan. Y creo que esto también a veces pasa. Y también el decir, bueno, es una zona que pasamos, también puede haber hecho que en esto, ¿no? Todos estos problemas que venían con la preparación desde el juego, no de cuestiones de convivencia, sino desde el juego, también como que bueno, ya encontraremos el equipo y en algún momento o encontrar el equipo o armar la valija y te volvés. Entonces también ahí, por eso yo noto que después del altercado con Dominicana, yo noté un cambio de actitud en el equipo. Noté como que entendieron que estaban jugando. Es como que, bueno, a veces pasa, ¿no? Vas a jugar a determinadas canchas, sobre todo en Liga Argentina, y es como que querés hacer un determinado juego y de golpe te encontraste con que te chocaron, te rozaron, y de golpe decís, esto se juega en serio. Bueno, yo creo que también está cierta, bueno, somos un grupo joven, jugamos a correr y a tirar, que no era eso tal cual, pero sino una cuestión un poco más libre, sin tanta intervención en algunas cuestiones. Creo que después del juego con Dominicana, después de todo esto, como que el jugador también entendió que esto era muy serio y que se jugaba muy serio y que había que fajarse y había que acostumbrarse a determinadas situaciones, que por ahí hay muchos chicos que están en Europa desde muy chicos que por ahí no entienden que una competencia internacional en América tiene este tipo de juego, ¿no? Y que creo que esto también le va a venir muy bien a muchos chicos en encontrarse con estos niveles. Porque después, a lo mejor viene más adelante, quizás, no sé cuánto nos da a nosotros a pelear un podio a nivel internacional, creo que estamos lejísimos, ¿no? En FIBA global. Pero en América, para clasificar al Mundial, vos tenés que ganar en estas canchas, con este juego, de esta manera. Entonces, habituarte también prepara la cabeza para decir, che, bueno, esto es así, no. Te van a querer pasar por intensidad, por físico, chocar, aunque por ahí técnicamente o como estilo no sea el más atildado y el más prolijo. Sí, yo creo que lo que sí ha ganado Argentina, o me permito creer que esto sí pasa, y en base a eso se nutre mi optimismo, es la certeza de que va a competir. No necesariamente va a ganar, y como bien decía Daniel,
ya uno no presenta solamente la camiseta y le gana a los Colombia y Chile de hace 20, 25 años. Eso ya no ocurre porque todos los países, no solamente los de la región, todos los países a nivel global avanzan en el juego. Lo estamos viendo en el Eurobasket, lo hemos visto en la AmeriCup. Bueno, todos avanzan. Pero sí me parece que Argentina se permite con este grupo competir. Después podrá ganarle a Brasil de visitante o perder con Colombia de local. O complicarse de repente con un rival que se presume inferior. Pero sí me parece que está la certeza de que este grupo por lo menos, y amplío no solamente a estos 12, sino a los que han formado parte del proceso, más los jugadores Euroliga, los 5 Euroliga que no han participado, me parece que hay cierta garantía de competencia. Después el resultado, bueno, puede ser un mal día, te levantaste mal. Me parece que de hecho en la final Argentina tuvo chances de ganarla. Brasil le dio chances a Argentina de recuperar, ¿bien? Porque creo que no había ninguna selección de esta AmeriCup que pegara un rush de, sacando Brasil en la semifinal frente a Estados Unidos, un rush de 15-0 y que no pudieras remontar. Me parece que todos te daban la chance de volver al partido. Bueno, dicho esto, me parece que el seleccionado sí se ha ganado eso. Cierta certeza que va a competir. Inclusive hay un dato que es fundamental. Argentina en el juego contra Brasil tuvo 3 periodos de 5 minutos sin anotar, 6 minutos sin anotar y 5 minutos sin anotar. O sea, son 16 minutos sin anotar. De 40 que es el juego, ¿no? Mirate, imagínate una canasta en esos periodos. Una sola, ¿eh? Era llegar a suplementario o salir campeón. Claro. Es más de un cuarto y medio que Argentina no anotó. O sea, es un punto clave, más a nivel internacional y más a esos niveles, ¿no? Sí. Que hay que tomarlo en cuenta. Y qué paradoja, el día anterior entraban todas. Con 24 horas de diferencia. Sí, y o sea, a veces, y vos lo sabés bien, Daniel, no es que el tiro está mal tomado, no es que tenés que hacer algunos... A veces es que no entra. No entra, sí. Y si no entra y tu rival es mejor, le da la mano, lo felicitas y bueno, tendrás otro desafío la próxima vez, pero a veces que no entra. Y me parece que... yo creo que si nosotros nos planteábamos dejar en 57 puntos a Brasil, en la previa, firmábamos todos. No, inclusive antes de eso, vamos a antes, cuando el torneo empezó y cuando fue transcurriendo, los 2 candidatos eran Canadá y Brasil. Sí. Canadá y Brasil. Nadie hablaba de nosotros, de Argentina. Lo que pasa es que Argentina llega al partido de semifinal, quizá con mucho más hambre. Siempre a Canadá por ahí algo de esto le pasa cuando llega a finales. Tienen grandes equipos y siempre algo le pasa de este tipo de situaciones, pero no nos olvidemos que los 2 candidatos eran Brasil y Canadá. Sí, yo con Canadá tengo una cuestión que en algún programa lo voy a hablar con Gustavo, que es que hay jugadores históricos y de ahora de Canadá que mi percepción es que pareciera que les da lo mismo. Y al jugador argentino no le da lo mismo ganar que perder. Yo he tenido jugadores canadienses y yo siempre digo que el jugador canadiense es absolutamente obediente. El tipo, vos le decís, andá de acá allá, 1 año, 2 años, 5 años, 40 años y te lo hace. Son jugadores obedientes, pero no tienen desde lo actitudinal no tienen lo que tenemos nosotros. Le falta... Claro. Tengo algunas cuestiones más de las cuales me gustaría plantearles. Algo hablamos de eso recién, pero hay una incógnita, me parece que cada uno desde su lugar lo puede responder muchísimo mejor que yo, que es que por qué la versión de Argentina fue mucho mejor ante rivales que se asumían mejores en la previa. Porque uno menciona, independientemente de si ganó o perdió, digo, Dominicana, Puerto Rico, Canadá y Brasil, uno asumía que eran, en cuanto a talento, experiencia, físico, eran más que Argentina. Y de los 6 partidos, las 4 mejores versiones se dieron en esos juegos, más allá del resultado. Sí, yo creo que inconscientemente siempre los jugadores argentinos, cuando más difícil es, mejor están.
Y cuando por ahí ven frente en frente un rival que en teoría es más débil o no puede alcanzar, diríamos, X nivel, absolutamente se relajan. Entonces, ese tipo de situaciones siempre ocurre. Sí, yo considero que por ahí a veces a todos los equipos, ¿no? Respecto a lo que dice Daniel, es verdad, somos lo opuesto a los canadienses, somos tan rebeldes que a veces nos permitimos dar ese paso más, ¿no? Y el ir por un poquito más, ¿no? O sea, parece que mientras más difícil es, mejor jugamos. Y lo otro también, y creo que a veces tiene que ver con inexperiencia, y por eso ahí destaco que después el paso adelante que da Pepe Vildosa, creo que, sobre todo desde la generación de juego, ha tenido partidos buenos, malos, regulares, pero era él, en un momento lo vimos a él, jugando como él sabe jugar. Digo él como un ejemplo, ¿no? Creo que también el llevar el peso del partido cuando tenés un equipo joven hace que por ahí cueste un poco más. Muchas veces ir de punto genera también jugar como más suelto mentalmente, más libre, más relajado en el buen sentido de la palabra, o sea, más suelto, que uno se permite tirar un tiro más, que permite elevar la vara defensiva, entonces es como que uno sabe que no le sobra nada y da ese poquito más. Y por ahí cuando tenés que llevar el peso del partido vos, que sos como que, bueno, si ganás es lógico que ganes y casi, bueno, era una obviedad, a muchas veces a los jugadores, y sobre todo a los jugadores jóvenes, les cuesta mucho más el cargar con la presión de, bueno, sí, este lo tenemos que ganar y por 40. Y me parece que eso también pudo haber pasado. Creo que entre lo que dice Daniel y esto de que en el fondo Puerto Rico le pesaba más el partido que a Argentina, ni hablar Canadá le pesaba más que a Argentina, libera y permite jugar como más suelto, ¿no? Más cuando tenés un equipo joven. Sí, mi percepción previo al torneo iba un poco en línea con lo que dice Gustavo, de decir, viste, considerando que es un torneo en el cual Argentina claramente iba a probar jugadores y que se entienda a probar a consolidar un grupo, que es el grupo que va a pelear por una plaza por el próximo Mundial, y que no clasificaba esta AmeriCup, como pasa en el Eurobásquet, de hecho, que no clasifica ningún otro torneo. Me parece que era una etapa ideal para el cuerpo técnico para probar determinadas cosas y para los jugadores, sabiéndose en esa condición, jugar sin presión. Bien, obviamente que si perdés con Nicaragua o perdés con Colombia feo, bueno, ya ahí hay un poquito de presión porque es un resultado que puede complicar un poquito las aspiraciones y sobre todo el trabajo a futuro, porque obviamente siempre se construye mejor si se gana. Dicho esto, porque hasta ahora creo que contamos todas las buenas, ¿no? Hasta ahora contamos todas las buenas, ¿no? Todo bárbaro, estamos todos contentos, hubiese sido mejor si salíamos campeones, vamos a coincidir. Así como en los partidos hay ajustes que hacer, seguramente haya cosas que ustedes consideran que quizás se podrían ajustar a futuro. ¿Vieron alguna en particular o esos ajustes solamente los da el tiempo? Siendo respetuosos, por supuesto, del cuerpo técnico. Esto siempre hay que hacer la aclaración. Acá no estamos con un bombo para sacarlo a prisión y nada por el estilo. Digo, hay cuestiones que a veces necesitan cierto ajuste. Lo que pasa es que estamos ante una situación que no es habitual en los últimos 25 o 30 años de Argentina. Es decir, empezando por un entrenador que no es full time, empezando porque pocos jugadores están en competencias europeas. Es decir, cambió totalmente el ámbito, cambió el paisaje. Nos tenemos que acostumbrar a esto. Quizás nosotros seamos más parecidos a esto durante toda nuestra historia que esos 20 años que tuvimos, diríamos, de regocijo y de poder tener semejantes jugadores como tuvimos. A veces conocer la realidad cuesta. A mí me parece que somos más parecidos a esto que estamos haciendo ahora
durante todo. Yo me acuerdo antes, íbamos a los mundiales y salir noveno era salir campeón. Ujú. O clasificar entre los primeros 9 o ganar un cruce, eso, inclusive hasta ir a un mundial. Nos acostumbramos mal, vivimos 20 años de un regocijo con el básquetbol argentino tremendo, y ahora es como reiniciarnos, llamémosle, ¿no? De cualquier manera, el jugador argentino, siempre salen jugadores argentinos con talento, siempre se van a conformar equipos competitivos, a lo mejor no a los niveles que supimos tener, ¿no? Porque uno ahora ve la Eurocopa europea, del seleccionado europeo, y parece hasta que juegan otro básquet. Entonces estamos lejos. Y antes no estábamos lejos. Antes competíamos y ganábamos. O sea, a lo Antes mejor ellos en ese decían momento, eso de nosotros. claro, a lo mejor en ese momento no le dimos la importancia que eso tenía. Y lo dejamos pasar. Y cuando lo dejamos pasar se va. Y agarrarlo, por ahí no lo agarras más. Me parece que está pasando eso. ¿Gus? Coincido con Daniel en todo, absolutamente todo. Sí, uno ve que es otro básquet, pero a nivel global, no sé hasta dónde nos alcanza, pero yo recuerdo que antes estar entre los 12 primeros, o sea, era ya algo muy bueno. Creo por ahí a mí lo que me prendería ahí un poquito las alarmas o el semáforo en orden a tiempos de trabajo. Creo que por ahí, y no hablo de Prigioni, sino a nivel colectivo del cuerpo técnico, cómo van a organizarse el tema de las ventanas. Creo que el equipo para que aparezca y el básquet argentino para que pueda competir en niveles altos, y lo tengo Daniel, que es referente también en muchas cosas, requiere el trabajo y requiere mucho trabajo de los entrenadores. O sea, Argentina históricamente ha resuelto con táctica e ingenio cosas que por ahí el físico o el biotipo no daba. Entonces, eso es una cosa que digo, bueno, a ver, eso es una cuestión que digo, bueno, ¿cómo será el tema de convocatorias, tiempos de trabajo, qué priorizar? Esto de, bueno, un mes es mejor que alguien que viaje en el día, ¿no? Como se pasó en otro tiempo. Y no estoy diciendo, criticando lo que se hizo lo que se creía mejor. Y buscando lo mejor para el equipo, ¿no? Pero digo, me parece que la valorización y el tiempo de trabajo va a ser una cuestión fundamental. Y lo otro es cuánto y en qué nivel van a competir algunos de los más chicos, ¿no? ¿Cuántos minutos va a tener Juan y Marcos en Barcelona? ¿Cómo le va a ir a Pepe en España? Si Fernández va a seguir en esta etapa de crecimiento. Me veo muy bueno que Cafaro y Bressan estén en la liga como para que jueguen más, porque necesitamos, Argentina necesita que ellos desarrollen algunas cosas de este básquet. Ver Negrete qué pasa en Brasil, que va a tener Sergio Hernández, que también va a ser algo importante para él. Es decir, como alarma es esto, ¿no? ¿Cómo será el desarrollo de esta camada más joven en orden a, bueno, cómo llegarán para las ventanas, ¿no? Y después el tiempo de trabajo para ir cohesionando esta idea, ¿no? Esto de las concentraciones largas, que también, además del talento, fue parte de lo que llamamos la generación dorada. Todos te cuentan, eran meses interminables, y sí, era triple turno, y sí. Bueno, este trabajo, que hoy no se puede hacer por calendarios, con el sistema de ventanas menos, ¿cómo lo va a ir salvando el cuerpo técnico, no? Otra cosa que vi, ahí me anoté un par de preguntas muy puntuales del juego, pero lo que sí vi, y me parece que tras el partido con Dominicana es como que de alguna manera se exacerbó, es un grupo muy unido. Sí, por eso digo, creo que Dominicana fue como, bueno, bienvenido, están acá, despiértense a tiempo, y que creo que ese tipo de situaciones cohesionan los grupos. O sea, yo no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con nada de todo eso, pero como psicólogo, y me pongo adentro de ese equipo, un equipo que pasa por esto, hay dos opciones. O el fenómeno Titanic, cada uno agarra su bote y se quiere salvar a sí mismo, y ya no hay más equipo, o hablamos, aclaramos, vamos para adelante, muchachos, somos nosotros, espalda con espalda,
Y creo que lo que logró el equipo fue eso, ¿no? Sacar de esta situación compleja, porque también quedamos diezmados con las suspensiones, ¿eh? Y salimos fortalecidos. Entonces me parece que es, incluso verlo a Gonzalo ingresar en un partido alentando totalmente como un hincha más, son gestos que creo que hacen a que es esto, ¿no? De la unión grupal. Y lo que se supo, lo que uno pudo enterarse también, que durante todo el periodo de preparación la convivencia, el día a día y los entrenamientos fueron muy buenos. No es que hubo situaciones que las hubo en otras épocas, ¿no? Y que igual llegaron buenos resultados, pero como que me parece que sí, se está consolidando un grupo de selección nuevo. ¿Coach? Sí, tampoco no es menor que uno tiene donde reflejarse. Es decir, si nosotros miramos para atrás, tenemos donde copiar inclusive situaciones, porque me parece que el legado que ha dejado la generación dorada es un poco eso. Inclusive, en muchos momentos de la generación dorada, sin estar de acuerdo entre los jugadores, saltaban a la cancha y jugaban como equipo. Es decir, todo eso lo sabemos. Entonces, no me parece menor poder copiar o poder, diríamos, tratar de estar o repetir comportamientos de esa etapa, ¿no? Y me parece que eso también los jugadores de alguna manera lo tienen insertado y a lo mejor el cuerpo técnico también un poco repite conductas de ese estilo. No me quiero olvidar, antes de estas dos preguntas que dije que tenía referidas al juego, un detalle que queda muy lejano en el tiempo, ya que hace como un mes y medio, que es la participación de tres referentes del seleccionado, Facu Campazo, Nicola Provítola y Gavidec, en el inicio de la concentración. Que me parece que también le da a los jugadores, independientemente de si han participado del AmeriCup o han formado parte de los 12 o no, un espaldarazo. Como diciendo, bueno, che, ¿saben qué? Estos tres tipos que están acá, que ya son hiper recontra consolidados, que no le tienen que demostrar nada a nadie, están dejando parte de su periodo de vacaciones para venir a entrenar con nosotros. En el caso de Fabo Campazo, hasta para jugar 2 partidos. Me parece que eso, que a muchos le puede parecer un detalle, me parece que ha sido un activo importante que ha tenido el cuerpo técnico. Es decir, van a estar acá con nosotros y son parte del equipo, por más de que después no compita con nosotros. Pero me parece que eso también ha sido un activo importante que ha conseguido Prigioni, no solamente en esta concentración, también le pasó el año pasado, por más de que Argentina no tuvo competencia importante en 2024, pero me parece que es un detalle también a tener en cuenta. No, inclusive me parece que es la primera vez que podemos pensar que los 5 o 6 europeos que hoy están, hoy este grupo, o la mayoría de este grupo, va a adquirir la situación de ser refuerzo del equipo. Esto no lo teníamos. Estábamos preocupados porque decíamos, tenemos 5 o 6 jugadores en Europa y nada más. Bueno, este grupo que se armó, que trabajó y demás, va a asistir a esta base, llamémosle, que está en Europa como refuerzo, y eso va a hacer que el equipo sea más largo, ¿no? Que era la preocupación también nuestra. Sí, yo creo que también esto de, y hago un paralelo a lo que decía Daniel, ¿no? En los 90, cuando íbamos a los mundiales a ver si llegábamos a estar entre los 10 primeros y era el mundial perfecto, a veces había hasta jugadores que no querían estar en la selección, que no querían participar en los procesos. Y creo que en la mala, digamos, ¿no? Después de no clasificar al mundial, de no clasificar al Juego Olímpico y demás, digamos, de que los jugadores referentes quieran estar, estén entrenando, jugando, haciendo la rehabilitación, e incluso los referentes de la generación dorada, algunos pasando por el entrenamiento, algunos bancando en cuestiones públicas. Es decir, hay un cambio aún en la época de vaca flaca, como decimos en el campo, todavía el valor selección sigue estando por encima de un montón de cosas, ¿no? Y me parece que esto es algo también muy valioso y que influye positivamente, porque si alguien corta las vacaciones y viene y juega y entrena y hace la rehabilitación y duerme en el horario de la concentración y demás, obviamente genera una cohesión grupal que después potencia al equipo, claramente. Vamos con las dos preguntitas que tengo acá relacionadas
a lo que se pudo ver dentro de la cancha. Juan Fernández, ¿es 4 o es 5? 4-5. Jueguese, coach. Lo que pasa que hace... No. Lo que pasa que hace tiempo, yo creo, esto es un pensamiento muy personal. Sí, acá son todas opiniones, está claro. Sí, por eso. Yo hace mucho tiempo que mis equipos juegan sin número. O sea, el 2, el 3, no. Son jugadores de básquet, donde hay que sacar los detalles, donde el 4 puede jugar de 5, el 5 puede jugar de 4. Es decir, la versatilidad que tanto se habla, hay que imponerla dentro de la cancha. Bueno, para mí hoy los números son relativos por los sistemas, ¿no? Que Argentina juega mucho mejor jugando 4 y 1 con un 4 medio 3, ¿no? Uh-huh. Y hay equipos que estoy viendo en Europa que están jugando poste bajo mucho y todos nosotros decimos que el poste bajo no se juega más. Y no se juega más si no los tenés. Si vos tenés un jugador que juega el poste bajo, lo vas a hacer. Entonces, yo para mí el tema de los números hoy es relativo. Sí, yo por ejemplo, en el caso de Juan Fernández, había llegado con un muy mal porcentaje de 3 puntos en la última liga española en Girona, y lo levantó un poquito acá, tuvo algún que otro partido interesante desde el tiro exterior, pero me parece que le ha rendido mucho más como él, como único grande, y sobre todo saltando en las ayudas cada vez que un jugador rival penetraba, porque me parece que también la defensa ha trabajado bien conteniendo, entonces, como se suele decir, casi que se lo daban en bandeja a Juan para que vaya en la ayuda al tapón, pero es como una duda que se ha generado, por lo menos en lo que hemos visto. No sé, Gus, ahí su gusto basquetbolístico, ¿qué le dice? Una preguntita. Miren, Fernández en la ACB entra, hace cosas predeterminadas y si no va, lo sientan enseguida. Y chau, a otra cosa. Y acá me parece que empezó a sentir que era importante en el equipo. Y para mí ese fue el cambio que tuvo él en el juego. Es decir, primero cambió su cabeza de estar en la selección, porque uno tiene más presión en la selección que en su club, creo. Sí. La selección lleva la bandera de tu país. Me parece que eso es más presión que lo que tenés diríamos, en tu club. Y sin embargo, hoy con mucho, es decir, con muchas situaciones de tenerle confianza, de pasarle la pelota, empezó a hacer cosas que a nosotros nos sorprendió y que no eran habituales en él en el juego, ¿no? Entonces, me parece que era el hecho de la competición local, vamos a suponer, en el caso ahora de ¿cómo es? De los dos chicos que vienen a jugar acá a Obras y Coso. Y le va a venir bien porque son vitaminas para su juego, diríamos. Uh-huh. Son vitaminas para su juego. Y cuando vos pones vitaminas, después, si las podés aplicar, bueno, bienvenido sea. Me parece que ¿qué es lo que cambia ahí, Gustavo? Y por qué ese cambio, ¿no? Desde el juego de selección argentina a ACB. Yo creo que es concretamente lo de Juan Fernández tiene que ver con una asignación de rol. Claramente a él le asignaron un rol distinto, lo sintió, no solamente se lo dijeron, le empezaron a dar muchos minutos, le empezaron a dar la pelota y claramente jugaba muy bien de muy chico también Juan, es como que sintió esa confianza de decir, bueno, doy el paso adelante. Y no es que tengo la espada de Damocles acá, que si erro 2 tiros, me sientan, como en España, donde hay otra competencia, ¿no? Yo creo que sí, por ahí es más complejo el tema, pero por ahí se van demasiado jóvenes a Europa y toda la etapa de crecimiento a veces en el país suma para determinadas cosas, ¿no? Y sobre todo esto, por ejemplo, yo creo que tanto Cáfaro como Bressan les va a hacer muy bien jugar en nuestra liga para tomar más cosas. Después a lo mejor vuelven a Europa o no sé. Pero digo, es como... Se nos quedó tildado. Ahí volviste, Gus, porque te habías quedado tildado un cachito. Ahí está. Bueno, no digo, nosotros necesitamos roles ofensivos en la selección que por ahí en Europa lo usan para defender, para determinadas cosas y si no a casa. Y eso
claramente conspira contra la confianza del jugador. Creo que algo de eso pasa, ¿no? Y sí, siempre la selección, incluso me ha tocado acompañar jugadores que hacen las primeras armas en la selección, los procesos de corte son tremendos, ¿no? Hay chicos que sufren mucho hasta que no está la lista de los dos y no se sienten adentro. Están al límite todo el tiempo y con una situación de confianza ahí, ¿no? Muy limitada. Hasta que después, si estás adentro y encima te dan minutos, te dan la pelota, claramente te sentís importante y es como vos decías, Daniel, son como vitaminas, es como que, bueno, y si encima veo que puedo hacerlo, que lo logro, más todavía. Respecto a si es 4 o 5, estando Daniel, no pienso contestar. Muy bien. Muy bien. No, me gustan algunos entrenadores, me dicen, no, hable más de básquet vos, hablá de psicología, nosotros. Muy bien. Igual también hay que decir, y esto apoyándonos pura y exclusivamente en los números, que el quinteto inicial es el que más le ha rendido en líneas generales a Argentina. Después ha tenido matices, el suplementario de Juan y Marcos contra Puerto Rico, digamos, hay obviamente matices, porque si no, todo confluiría siempre para el mismo lugar, ¿no? Pero me parece que ahí siempre, que me parece que le ha rendido Juan Fernández de las dos posiciones. Yo no me termino de decidir, ¿eh? Yo no me termino de decidir. La última, y para cerrar, hemos visto la aparición en esta última AmeriCup de una vieja aliada del básquetbol argentino durante muchos años, en selección nacional, en los clubes, en divisiones formativas. Hablamos de la zonita. Bien. Que los veteranos como yo cada tanto la practicamos, porque ya no nos dan las piernas, pero yo creo que, a ver, los voy a inducir a la respuesta, miren lo que les digo, voy a hacer trampa. Yo creo que como recurso está bien. Hay momentos en los que Argentina se ha visto mal, marcando zona, pero hay equipos, sobre todo los centroamericanos, que están tan influenciados por la marca individual y están tan seteados a jugar uno contra uno, que un poco se les ha atragantado. No sé cómo lo han visto ustedes. La zona con ajuste, llamémosle, que la bola siempre esté presionada y armar un box atrás para congestionar la pintura, eso está bueno. La zonita para no correrla no va mal, la que jugábamos nosotros con las topper. La topper blanca de lona. Claro, la topper blanca de lona. O sea, con ajuste la zona sí se usa y a veces te da un resultado increíble. Inclusive Argentina hizo lo contrario a lo que había que hacer contra Puerto Rico, que Puerto Rico metía la bola de 3 puntos y se fue a zona. O sea, muy riesgoso. En un momento clave de Alvarado y demás, se fue a zona. Y confundió. Pero bueno, son elecciones. Y confundió, digo. Claro, son elecciones de un segundo que el entrenador las toma y los riesgos de las acciones son de los entrenadores. Después hay que ver cómo lo ejecutan los jugadores. Si vos te vas a zona y los jugadores caminan, por más zona de ajuste, lo que sea, no va. Es decir, hay que ver a partir de una acción que vos estás convencido de cambiar desde lo táctico, el jugador, que es lo que después produce, ¿no? ¿Gus? Yo creo que no hay que, como dice Daniel, no hay que demonizar la zona ni nada. Si el jugador responde, el equipo compra esa idea, la corre, la defiende y sirve para disimular algunas cosas y a su vez te hace ganar el partido, bienvenido. ¿Qué va a hacer? O sea, es el recurso que tengo, ¿no? Y vuelvo a algo que decía y que creo que es algo que hay que revalorizar, y no es porque esté Daniel acá, sino lo hablo en cualquier ámbito. Hay que revalorizar y poner siempre el tema del trabajo del entrenador. Argentina es una escuela de entrenadores y donde siempre ha tenido gente que con recursos tácticos supo suplir falencias, a lo mejor técnicas o físicas, que creo que tiene que ver con este ingenio, ¿no?, del entrenador argentino, que creo que es muy valioso, y por eso rescato la necesidad la necesidad del tiempo de trabajo me parece que es fundamental. Bueno, Dani, Gus, ha sido
hay un lema que no tenemos que olvidar. A ver. Con jugadores siempre es más fácil. Ay, sí, ya. Sí, porque nosotros 5, los gorditos que vamos a PIC los sábados a la tarde, por más que mandemos individual, caja y 1, triángulo y 2, no hay forma. No. Claramente. No. Venimos de una derrota, de hecho, muy dificultosa, así que vamos a tener que levantar cabeza marcando hombre. Dani, Gus, millón de gracias. La he pasado muy bien, creo que la gente también, y me parecía bueno también juntarlos a ustedes dos, porque hay cuestiones ya para analizar de los partidos que nos excede la técnica, la táctica, la estrategia, que tienen también que ver con lo mental, y la verdad que ha sido un placer, así que millón de gracias a ambos. No, gracias a vos. Y siempre hablar de básquetbol es fantástico. Siempre hablar de básquetbol es fantástico. Bueno, muchas gracias, Javi. Gracias, Daniel. Un lujo escucharte. Y bueno, ojalá que se repitan estos encuentros tan buenos. Están buenos. Daniel Jaule, Gustavo Mena han estado aquí conmigo aquí en Extrapase. Así que millón de gracias a ambos. Y gracias a ustedes.